La hipótesis del creacionismo considera que la vida se originó por la voluntad de un Dios o de un ser inteligente y supremo, que mediante un acto de creación determinó la existencia tanto de los cuerpos inertes como de los seres vivos. Los creacionistas no admiten la evolución, consideran que todo permanece estático, fijo, tal como lo concibió su creador. Por tanto, tienen un concepto fijista de la existencia. Esta idea surgió desde la época del hombre primitivo. La generación espontánea, llamada también abiogénesis, afirma que la vida puede surgir a partir de la materia inerte. Es una creencia antigua muy arraigada, ya que en observaciones superficiales pareciera que algunas formas de vida surgen de manera espontánea en donde hay restos de animales o vegetales en descomposición. Por ejemplo, en la antigüedad, Tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito consideraban que la vida podía surgir del lodo. A su vez, Aristóteles postuló un origen espontáneo para gusanos, insectos, cangrejos y peces, a partir de rocío, suelos húmedos y agua de mar. Todavía durante el siglo XVII, entre el pensamiento de los científicos de la época había la creencia de que la vida se podía generar de la materia inerte, es decir, que de manera espontánea aparecían organismos vivos a partir de diferentes sustancias. Por ejemplo, en 1620, Van Helmont afirmaba que si en una habitación húmeda y oscura se colocaba ropa impregnada de sudor junto con semillas de trigo en un recipiente de boca ancha, el olor penetraría a través de las cáscaras de trigo y después de 21 días las semillas se transformarían en ratones. En 1668, Redi cuestionó la teoría de la generación espontánea. En aquella época, entre las creencias generales se consideraba que, por ejemplo, los gusanos se formaban de la carne en descomposición, como parecía a simple vista. Sin embargo, al realizar observaciones más cuidadosas, Redi se percató de que los gusanos aparecían en la carne días después de que las moscas se posaban en ella, por lo cual dedujo que los gusanos eran larvas de esos insectos que previamente habían depositado ahí sus huevos, y realizó un experimento que le dio la razón. Redi puso carne en 2 frascos. La boca de uno de ellos permaneció abierta y la boca del otro fue cubierta con gasa, que permitía el paso de aire, pero no de moscas. Días después, la carne del frasco desprotegido tenía gusanos, mientras que la carne del frasco protegido con gasa no los tenía. Además, sobre la gasa se encontraban huevecillos de las moscas que no pudieron atravesarla. Con este experimento, Redi demostró que los organismos inferiores como las larvas y los gusanos no surgían de los alimentos en descomposición, sino que otros organismos los llevaban hasta ahí. Redi concluyó que la vida se origina de vida preexistente, idea que se conoce como biogénesis. Los experimentos de Redi demostraron la falsedad de la generación espontánea, al menos en los animales visibles, pues a finales del siglo XVII se descubrió la vida minúscula con la invención del microscopio por Leeuwenhoek, y su hallazgo fue utilizado como argumento a favor de la generación espontánea, aunque a nivel microscópico. Por ejemplo, en 1748, Needham preparó medios de cultivo y los sometió a ebullición breve con el propósito de esterilizarlos. Luego los colocó en frascos y los selló con tapones de corcho. Pasados unos días, observó que sus preparaciones contenían microbios y concluyó que su experimento era una prueba de la generación espontánea. Pero los experimentos son reproducibles. Y en 1765, Spallanzani repitió el experimento de Needham, con la diferencia de que hirvió durante más tiempo los medios de cultivo, los vació en varios frascos,
usó corchos para tapar la mitad de ellos y selló herméticamente los demás. Pocos días después, Spallanzani observó que los microbios aparecieron solamente en los frascos tapados con corcho y presentó este experimento como prueba de que no hay generación espontánea. No obstante, la prueba fue rechazada, pues los abiogenistas señalaban que se había excluido el aire de los frascos sellados y afirmaban que este era vital para que hubiera generación espontánea, por lo que se les llamó vitalistas, mientras que los biogenistas sostenían que el aire era la fuente de contaminación y había que excluirlo. Corría ya el siglo XIX y no había una conclusión definitiva al respecto. Entonces, la Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio en efectivo a quien demostrara la veracidad o la falsedad de la generación espontánea. Tal premio fue cobrado por Louis Pasteur en 1864. Pasteur diseñó matraces con cuello de cisne en los que vertió medio de cultivo, el cual fue esterilizado por ebullición. Al enfriarse los matraces, el aire podía entrar en estos. Sin embargo, los microorganismos quedaban atrapados en el cuello de cisne y no llegaban al medio de cultivo, que permanecía estéril por tiempo indefinido. Pero si el cuello de cisne se rompía, el medio de cultivo se llenaba de microbios rápidamente. El trabajo de Pasteur confirmó la teoría de la biogénesis. Sus matraces con cuello de cisne con el medio de cultivo del experimento original permanecen todavía estériles y se hallan en exhibición en el Instituto Pasteur de París. Con este experimento, Pasteur puso fin a la controversia y comprobó de manera irrefutable la falsedad de la generación espontánea. Pero eso no resolvió el origen de la vida, y la ciencia no tenía entonces una explicación al respecto. En 1908, Arrhenius propuso la teoría de la panspermia, en donde considera que la vida en la Tierra podría haber tenido un origen extraterrestre. Sugirió que la luz de las estrellas podía capturar esporas, las transportaba a través del espacio y así habían llegado a la Tierra, en donde evolucionaron. Sin embargo, su idea fue progresivamente abandonada cuando Paul Becquerel demostró que esas esporas serían destruidas por las radiaciones de alta energía, las bajas temperaturas y el vacío casi absoluto del espacio. No obstante, en la década de 1960, el análisis químico de un meteorito apoyó una variante de esa misma teoría, la litopanspermia, según la cual la vida podría haber viajado protegida en el interior de meteoritos y llegado a nuestro planeta desde el espacio. El meteorito contenía diversos aminoácidos, hidrocarburos, bases nitrogenadas y otros compuestos. De hecho, en 1969 quedó demostrada la supervivencia microbiana en el espacio cuando la nave Apolo 12 trajo desde la Luna los restos de la sonda Surveyor 3 enviada allá en 1967. La sonda contenía colonias de bacterias que habían sobrevivido al viaje de ida y regreso, recurriendo a piezas de caucho como fuente de energía. Sin embargo, la panspermia no resuelve el origen de la vida, solamente lo traslada fuera del planeta. En 1924, Oparin publicó El origen de la vida, obra en la que describe la teoría físico-química. Esta teoría explica el origen de la vida en la Tierra a partir de los elementos presentes en la atmósfera primitiva. Oparin explica que tras haberse formado la Tierra, la atmósfera era muy diferente de la actual. No contenía oxígeno libre, sino hidrógeno y compuestos hidrogenados como metano y amoníaco. La luz solar, los rayos y las fuentes de calor,
como volcanes y materiales radiactivos, pudieron haber hecho reaccionar estos compuestos, produciendo otros más complejos, que al interactuar con los minerales en los océanos primitivos, habrían dado origen a gotas coloidales, a las que llamó coacervados, ricas en polímeros, como proteínas y ácidos nucleicos, de las que posteriormente surgieron las primeras células. En estos modelos precelulares o probiontes es trascendente la presencia de una membrana que separa un contenido interior de un ambiente exterior. El metabolismo, el crecimiento y la reproducción se habrían desarrollado después de que el probionte adquiriera la capacidad de absorber e incorporar moléculas a su estructura, lo que habría dado origen a las primeras células. En 1953, Miller dio apoyo experimental a la idea de Oparin. Hizo pasar vapor de agua a través de una cámara de cristal que contenía una mezcla de los gases hidrógeno, metano y amoníaco y sometió la mezcla a descargas eléctricas. Un día fue suficiente para sintetizar aminoácidos y una semana después ya se habían formado alcoholes, aldehídos, cetonas, urea, formol, azúcares, lípidos y otras moléculas complejas. Con este experimento se pone en claro que la materia inorgánica pudo originar materia orgánica y a partir de esta conformar las primeras células. Muchos investigadores han replicado y modificado este experimento. Por ejemplo, Ponamperuma simuló tanto la atmósfera como la hidrosfera primitivas y obtuvo un producto que denominó sopa primitiva. Una conclusión general es que el uso de casi cualquier fuente de energía, sea luz, electricidad, polvo volcánico caliente o alguna otra, ha transformado las moléculas sencillas en diversas moléculas complejas. Más aún, Sidney Fox y sus colaboradores lograron producir microesferas capaces de efectuar reacciones metabólicas, crecer y dividirse. Estas microesferas también se consideran como modelos precursores plausibles de las primeras células. Puede ser difícil para una persona imaginar que la vida en nuestro planeta alguna vez fue diferente de lo que es hoy. Por supuesto, puedes imaginarte a ti mismo como un caballero medieval o incluso un vikingo, gracias a películas históricas, programas de televisión y un poco de libros de textos escolares. Pero, ¿qué pasa con el tiempo en que no había gente en la Tierra? ¿O hubo alguna vez ancestros lejanos de humanos que vivieron tan lejos en el pasado que Hollywood ni siquiera los recuerda? Bueno, si bien los científicos aún no han inventado una máquina del tiempo, te sugiero que eches un vistazo a la historia de nuestro planeta con tus propios ojos. Para empezar, volvamos al pasado. Hace 4.600.000 millones de años, nuestra Tierra aún no existía. Solo había un protozoon recién formado y un anillo de gas y polvo. Una vista increíblemente hermosa. Pero estamos interesados en algo un poco diferente. Avancemos rápidamente un poco más adelante. Hace 4.540 millones de años, nuestro planeta se formó. En aquel entonces estaba lo más lejos posible de ser habitable. Las condiciones en la Tierra eran realmente infernales. En lugar de los paisajes habituales, había un mar de fuego de roca fundida. Había elementos radioactivos por todas partes, y la temperatura de la superficie alcanzó los 4.700 grados Celsius, es decir, 8.492 grados Fahrenheit. En lugar de aire había dióxido de carbono, nitrógeno, azufre y vapor de agua. En lugar de tierra firme, océanos magmáticos. Agrega a eso bombardeo constante de asteroides grandes, y obtendrás una imagen que se parece más al final de la Tierra que a su comienzo. Después de varios millones de años, como resultado de una colisión con un planeta joven llamado Theia, la Luna se formó gradualmente.
Un día en aquel entonces duró aproximadamente 6 horas. Con un día tan corto, tener tiempo para cualquier cosa sería simplemente imposible. Era bueno que el día laboral aún no existiera. Desde hace aproximadamente 4.100.000.000 de años hasta hace 3.800.000.000 de años, el bombardeo pesado tardío golpeó la Tierra, una gran cantidad de asteroides. Algunos científicos sugieren que en ese momento ya habían océanos en la Tierra, a pesar de su alta temperatura. Honestamente, apenas lo creo, pero ¿quién soy yo para discutir con los científicos? Fueron los asteroides los que ayudaron al planeta a cubrirse gradualmente con agua. Según una teoría, los asteroides llevaron consigo una pequeña cantidad de humedad vital y la llevaron a la Tierra. Así es como, durante miles de millones de años, aproximadamente la mitad del agua del océano mundial llegó a la Tierra desde el espacio. Después de que terminó el bombardeo, es decir, hace unos 3.800.000.000 de años, la temperatura de la Tierra comenzó a disminuir lentamente, pero las formas de vida actuales no podrían sobrevivir en la superficie del planeta de todos modos, porque no había oxígeno en su atmósfera y no había una capa de ozono para bloquear la radiación ultravioleta. Sin embargo, hay fósiles que tienen aproximadamente 3.500.000.000 de años, lo que significa que la vida en la Tierra podría haber surgido mucho antes de lo que solíamos pensar. Desde 3.200.000.000 hasta 2.800.000.000 de años atrás, casi toda la superficie del planeta estaba ocupada por un océano poco profundo, cuya temperatura oscilaba entre 55 y 88 grados centígrados, es decir, 131 a 190 grados Fahrenheit. Sin embargo, los microorganismos ya estaban habitando esta agua caliente. La Tierra era solo islas volcánicas que crecían lentamente con el tiempo. Solo imagina lo caliente que estaba. Los días comenzaron a alargarse y hace aproximadamente 2.500.000.000 de años, el primer supercontinente Kenorland comenzó a formarse. Avancemos un poco más. Hace 1.500.000.000 de años, los días terrestres duraron al menos 16 horas, aunque todavía no existían organismos complejos. Pero las placas litosféricas continuaron moviéndose, y después de 400 millones de años crearon otro supercontinente, Rodinia, y después de un tiempo, Pangea. Hace unos 650 millones de años, según la teoría popular, nuestro planeta era una bola de nieve. Literalmente, esta teoría se llama Snowball Earth. Los científicos suponen que todo estaba completamente cubierto de hielo, e incluso el Ecuador estaba tan frío como la Antártida moderna. Da miedo incluso pensar cuál era la temperatura en los polos en ese momento. Pero incluso bajo una gruesa capa de hielo, el planeta mantuvo una temperatura bastante alta. Ninguna edad de hielo puede matar volcanes, y el dióxido de carbono de sus erupciones que se acumuló en la atmósfera derritió gradualmente los glaciares. Este derretimiento liberó una gran cantidad de oxígeno que cambió para siempre el planeta. Hace aproximadamente 541 millones de años ocurrió una explosión cámbrica. Las temperaturas se elevaron a 30 grados centígrados u 86 grados Fahrenheit, y una concentración récord de oxígeno causó la aparición de una gran cantidad de organismos vivos. La diversidad biológica era tan impresionante que algunas criaturas incluso desarrollaron exoesqueletos para protegerse de ser comidos por otros. Los investigadores creen que casi todos los tipos de animales existentes aparecieron durante este periodo, y la duración del día alcanzó las 22 horas. Hace 450 millones de años, las plantas y los artrópodos comenzaron a conquistar activamente la Tierra. Hace 419 millones de años aparecieron los primeros insectos. Hace unos 300 millones de años, la mayor parte de nuestro planeta estaba ocupada por pantanos. Muchos científicos, como el profesor Frederick Rich, mantienen esta opinión, pero los pantanos de la antigüedad no eran como los modernos. Algunas plantas alcanzaban los 30 metros de altura o 98 pies, y los insectos gigantes volaban por todas partes. Esto fue gracias a la alta concentración de oxígeno. Alégrate de que los enormes ancestros de nuestras libélulas modernas no sobrevivieron hasta el día de hoy. En serio, ese no sería el reemplazo más agradable para las palomas. Hace 252 millones de años,
se produjo el evento de extinción Pérmico-Triásico, destruyendo el 96% de las especies marinas y el 73% de las especies de vertebrados terrestres. Lo más probable es que numerosas erupciones se convirtieran en la causa de la extinción. El aire estaba lleno de cenizas y dióxido de carbono, había poca luz solar y la lava fluía por todas partes. Cualquiera moriría en este entorno. Luego llegaron los dinosaurios para reemplazar las especies destruidas. Pero no solo los enormes dinosaurios dividieron el planeta entre ellos, sino que los continentes también se movieron. Hace unos 175 millones de años, Pangea comenzó a separarse. Apareció el Atlántico y otros océanos, y el mundo comenzó a tomar su forma actual que vemos hoy. En este momento puedes encontrar los primeros pinos, mantis religiosas y abejas. Hace 50 millones de años, el poder sobre el planeta pasó a los mamíferos. Sin dinosaurios, comenzaron a sentir libertad. Se extendieron activamente por todo el planeta y evolucionaron con todas sus fuerzas. Mientras tanto, la duración del día había alcanzado casi 24 horas, y la temperatura permaneció estable cerca de la marca de 24 grados Celsius o 75 grados Fahrenheit. Hace unos 8 a 4 millones de años, según los científicos, se produjo una división importante. Los antepasados de los simios modernos comenzaron a separarse de nuestros antepasados, cada uno siguiendo su propio camino evolutivo. Hace unos 4 millones de años, el clima en el planeta cambió una vez más. Por supuesto, esto no sucedió de inmediato, pero fue el clima el que convirtió parte del denso bosque en la sabana. Según una teoría, esto es lo que hizo que nuestros ancestros lejanos treparan por los árboles, se pusieran de pie y comenzaran a buscar comida. No fueron la única especie en particular que comenzó a luchar por la supervivencia. Muchos trataron de adaptarse a los cambios. Pero al final, solo los humanos tuvieron éxito en la medida en que inventaron herramientas como la rueda y Netflix. Hace 1.400.000 años, el Homo erectus comenzó a colonizar Eurasia. Hace 790.000 años ya sabían cómo usar el fuego. Lo que era exactamente la población de la Tierra durante este periodo es bastante difícil de calcular. Ya sabes, el censo de población en ese momento no era muy bueno. Y luego, hace unos 300.000 años, apareció el Homo sapiens, el razonamiento humano. Aparecieron y comenzaron a poblar toda la Tierra de manera tan activa que todavía no pueden detenerse. Si hace unos 130.000 años, el número de nuestros antepasados oscilaba entre 100.000 y 300.000 individuos, entonces ya hace 40.000 años, la expansión del razonamiento de los seres humanos cubrió casi todo el planeta. Hoy, la población mundial es de 7.800.000 millones de personas y continúa creciendo. Sin embargo, el planeta está cambiando junto con su gente, así que quién sabe qué giro de la historia nos espera en el futuro. Si te gustó este video, dale me gusta. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho y haz clic en la campana para recibir notificaciones de nuevos videos interesantes que te estarán esperando. Hasta un próximo video. Hoy trabajaremos con las teorías de la evolución. Yo sé que a lo largo de millones de años, unas especies se fueron extinguiendo mientras otras se adaptaron y cambiaron, generándose nuevas especies a partir de otras ancestrales. Muy bien, este es el concepto de evolución que surge recién a partir del siglo XIX. Tengamos en cuenta que hasta el siglo XVIII los científicos consideraban que tanto el planeta Tierra como las especies que en él habitan eran inmutables, es decir, que pensaban que no habían cambiado desde que aparecieron. Esta teoría se llamó posteriormente el fijismo. Los fijistas creían que las especies fueron siempre así, que los perros, por ejemplo, siempre tuvieron el mismo aspecto. Así es, pero
nadie vio las semejanzas que hay entre ciertas especies animales, hoy es fácil pensar esto, pero tengamos en cuenta que las ideas van cambiando. A lo largo de la historia, el pensamiento del hombre fue evolucionando. Además, consideremos que las especies aparecen o cambian a lo largo de millones de años y que cada persona vive una porción muy pequeña de la historia de la vida en la Tierra, como si a través de una foto tuvieras que reconstruir la historia de una familia. Y si además no conocían la idea de evolución, Por lo tanto, no es ilógico pensar que incluso hoy, quien no haya escuchado hablar nunca de evolución pueda pensar igual que los fijistas. Uno de los más reconocidos fijistas fue el naturalista sueco Carl von Linné, más conocido como Linneo. Él dejó una frase famosa que dice: tantas especies podemos numerar como diversas formas fueron creadas al inicio. Yo no conozco a Linneo. Mi papá me contó que fue quien ideó el sistema de clasificación de las especies animales y vegetales. Y fue gracias a su maravilloso sistema que aún hoy se utiliza que otra teoría pudo desarrollarse. Su sistema de clasificación permitió que los defensores del transformismo pudieran establecer parentescos entre organismos y así postular la relación entre las especies. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos que pensaron la teoría evolutiva desde la biología? Vino de la mano de un científico que a ustedes les va a resultar muy familiar, Erasmus Darwin. Darwin, como el que escribió el libro famoso de evolución. El libro famoso que mencionas es El origen de las especies y fue escrito por el nieto de Erasmus, Charles Darwin. Inspirado por los escritos de su abuelo, ideó su tan famosa teoría. ¿Y cómo llegaron los transformistas a saber que las especies podían derivarse de otras más antiguas? Muchos datos fueron aportados por las comparaciones anatómicas entre especies distintas pero emparentadas. Otros datos provienen de la misma historia de la humanidad, como el caso bien documentado de la selección artificial. Más tarde, ya en el siglo XX, los descubrimientos en biología molecular aportaron más datos en su favor, como por ejemplo, el hecho de que todos los seres vivos posean ADN como material hereditario. Hola Nati, ¿qué ocurre que vienes con esa cara? Es que terminé de ver un documental sobre la extinción de algunas especies y eso me puso muy triste. Pensar que se necesitaron millones de años para que los animales y vegetales lleguen a donde hoy estamos y de un momento para el otro, ¡zas!, no existen más. Bueno Nati, no te preocupes tanto, quizás el día de mañana vuelvan a aparecer, nunca se sabe. No vuelven a aparecer. Cuando una especie se extingue para siempre. ¿Y por qué no pueden volver a existir? Porque las especies provienen de otras que son sus antecesoras y cuando una línea evolutiva se extingue, ya no se puede reconstruir el camino. Sí, pero quizás de a poco. No, Mati, todos nosotros, animales, plantas, todos provenimos de un antecesor común, pero la evolución va haciendo que cambiemos. Ahora nuestros antecesores ya no existen. De allí mi parentesco con las termitas. Ya te veía cara familiar. Según la teoría transformista, las termitas, las aves, los dinosaurios y el pasto, todos los seres vivos estamos de alguna manera emparentados, aunque separados por unos cuantos millones de años. ¿Entiendes ahora por qué es tan grave que una especie se extinga? Sí, porque la evolución de cada especie se da a lo largo de millones de años y de una manera particular. Ojalá todos tomaran conciencia como tú de la necesidad de preservar las especies de nuestro planeta.